gracias al testimonio que glorifica el nombre de Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. Tú eres sano, eres sana. Puertas se abren delante de ti, así como el mar se abrió delante del pueblo de Dios, puertas se están abriendo delante de ti en esta misma hora. Y puertas del pasado se están cerrando en esta misma hora. El pasado quedó atrás. Solamente aquello que glorifica el nombre de Dios, que está en tu pasado, solamente eso vale la pena traer al presente, porque va a ser un instrumento para la gloria de nuestro Señor. Vamos a dar la bienvenida a Dios mismo, a decirle gracias, Señor, porque antes tú nos estabas esperando, tú estabas aguardando este momento, siempre guardas con anhelo estos espacios. ¿Cuántas veces quise compartir esta cena con ustedes? Dice en la palabra, en otras, usando otros términos, dice el Señor. ¿Cuánto anhelé compartir este espacio con ustedes? Asimismo, Dios manifiesta que cuánto deseó Él cubrirnos como la gallina cubre sus polluelos. Y hoy le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar allí protegidos por Él. Estamos aquí en su presencia y oro para que terminando este espacio podamos continuar en su presencia. Gracias, Señor, te damos por cada oportunidad que nos das. Gracias por este nuevo día, gracias por nuestras vidas, nuestras familias. Gracias por aquellos detalles que no alcanzamos a valorar, aquellos detalles que se nos pasan desapercibidos, aquello de lo cual no nos damos cuenta, pero en lo cual tú estás obrando en el día a día. El hecho de podernos levantar y poder estar aquí, el hecho de poder reconocerte como Dios, como nuestro Señor, es un regalo, es un privilegio que no todo el mundo tiene. Así que te damos gracias, Señor, y oramos para que ese privilegio y esa gracia se extienda cada vez a más personas y más personas puedan venir a tu presencia y conocerte y disfrutar de ti, Señor. Jesús dijo en el Apocalipsis, dice la palabra, estoy a la puerta y llamo. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el regalo más maravilloso, Señor, que podemos recibir de parte tuya, y es poder cenar contigo. En el Salmo 23 tú dices, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En esa mesa donde cenamos con el Rey. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por el banquete que tienes cada día para tus hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que significa ser testigos del poder de Dios. Dios es poderoso, pero a veces tanta religiosidad, a veces vidas que no evidencian ese poder de Dios, hace que nuestra relación con Dios se reduzca sencillamente a una situación religiosa, una vida dogmática, pero sin manifestaciones del poder de Dios como está escrito en la palabra. Dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Vamos a leerlo desde Lucas 5:17. Dice que un día Jesús estaba enseñando y estaban allí sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, aunque aquí lo menciona en pasado, dice que el poder de Dios, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Parecería que fuera algo de ese entonces, algo temporal. Y mucha gente, digamos que se apoya en la idea de que los apóstoles eran los únicos que tenían esa autoridad, al igual que Jesús, para sanar, para echar fuera a los demonios. Que ese mover espiritual, ese mover del Espíritu Santo era exclusivo de esa época. Pero es algo que nosotros debemos superar, ese pensamiento. Es un pensamiento que se convierte en una fortaleza y no nos permite experimentar el poder, el amor y la verdad de Dios. Porque Dios es real. Dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, ellos procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Jesús. Y sucedió, pero no hallando,
cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Mire que ni siquiera fue por la fe del hombre, fue por la fe de aquellos que lo llevaron. Eso es una enseñanza para nosotros, los hijos de Dios. Mire que muchas personas van a ser sanadas, muchas personas van a ser restauradas, y no necesariamente por la fe que ellos tienen en Dios, sino por la fe que usted y yo tenemos. Él dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Obviamente él necesitaba creer él mismo en Jesús, pero aquí está diciendo, aquí por gracia Jesús le ha perdonado sus pecados, por gracia Jesús le ha manifestado su misericordia, y él ha visto que estos hombres han creído. Y vemos diferentes pasajes en las Escrituras en donde una mujer viene a interceder por su hijo, por su hija, y ellos son sanos. Vemos el hombre que viene a interceder por su hija, Jairo, este hombre, digamos ministro del sistema romano. Este hombre fue a interceder por su hija y Jesús le sanó. Él le dijo, también el hombre que oró por su siervo, por su esclavo, que le dijo: no es necesario que vengas a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarle. Y eso fue suficiente. Entonces dice que los escribas y los fariseos, ellos comenzaron a cavilar, ellos comenzaron allí a pensar. Ellos decían: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo se le ocurre decirle a este hombre que sus pecados le son perdonados? Eso es blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, él que conoce los pensamientos de los hombres, él les dijo: ¿qué cavilan ustedes ahí en sus corazones? Mire que tal vez ellos ni siquiera lo dijeron, ellos estaban pensando allí, pero él estaba percibido de lo que ellos pensaban. ¿Ustedes qué es lo que cavilan allí? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, inmediatamente, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Ellos, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Fue a su casa glorificando a Dios. ¿Y cómo glorificaba de Dios? Testificando de que el poder de Dios era real, de que el poder de Dios estaba siendo manifestado a través de aquel a quien apenas estaban conociendo, el Hijo de Dios, aquel que decía: yo soy el Hijo de Dios, aquel a quien ellos llamaban blasfemo porque perdonaba los pecados de los hombres. Así que Él les confronta. ¿Y qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues Él le probó que tenía autoridad y poder para hacer ambas cosas. Tal cual este hombre que fue levantado, este paralítico que fue levantado y se fue a su casa glorificando a Dios, ustedes y yo que hemos sido beneficiarios del poder, del amor, de la sanidad que hemos recibido de parte de Dios, debemos glorificar el nombre de Dios. No podemos quedarnos allí a medias, no podemos quedarnos en sencillamente irnos felices. No, qué bien, estoy sano. Gracias. Estoy sano y ya. No, es necesario glorificar, es necesario testificar. ¿Cuál es el papel de los creyentes? Uno de los papeles o de los roles del creyente es testificar de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y muchos decimos: no, es que mi testimonio es muy pequeño, mi testimonio no vale la pena. No te lo creas. La cosa más pequeña que tú percibas con tus ojos que Dios ha hecho por ti puede ser la diferencia entre que una persona crea en Jesús o no.
Tú fuiste llamado como creyente a ser testigos. Ahí en Hechos 1:8 Dios lo dice, Jesús lo dice. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya hemos aprendido con anterioridad que si nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu, Él lo dará. Él dijo, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que le pidan. Si le piden el Espíritu Santo, Dios se los dará. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, a todo el que se lo pida. O sea que si no lo has hecho, ahí tienes tarea para el día de hoy. No lo dejes para mañana, no esperes a mañana. Algo que el Señor prometió que lo haría, y lo haría inmediatamente. Y lo que sigue no es menos importante. Dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos tiene una connotación, me seréis mártires. Me seréis testigos, testificaréis, darás testimonio de quién yo soy, de lo que yo he hecho por ti, de lo que he hecho por la humanidad. Y lo harás en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lamentablemente muchos no dan testimonio, no testifican del poder y del amor de Dios. Es necesario hacerlo. Dice que cuando Él dijo estas cosas, justamente después, Él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos. Cuando Él les decía que les serían testigos. ¿A quiénes les dijo? Ahí estaban sus discípulos, ahí había mucha gente. Habían muchos de los que habían creído en Él. No solamente los 12, habían más. Posteriormente hay 120, más o menos 120 personas de los que habían estado con Jesús, entre ellos su madre María. Estaban orando en una de las casas de ellos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos como lenguas de fuego en cumplimiento de esta palabra, para empoderarlos, de modo que ellos pudieran efectivamente serle testigos, a donde quiera que Él los enviara, hasta lo último de la tierra. Y si ustedes miran a Colombia y si miran a Manizales con respecto a Israel, es equivalente a decir lo último de la tierra. Quizá usted estaba pensando por allá en Asia, Indonesia, no sé, en el Polo Norte, pero desde la perspectiva de Israel, nosotros estamos en lo último de la tierra. ¿Qué fue lo último en ser descubierto? América. América fue recién descubierto, hace 500 años. Así que nosotros somos hasta lo último de la tierra. Pero aún aquí en lo último de la tierra hay lugares en donde no ha llegado el Evangelio. O ha llegado de manera equivocada, ha llegado de una manera que no da testimonio, que no glorifica el nombre de Dios. Así que es su labor y es la mía testificar de la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de lo que Él ha hecho en nosotros, anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 lo dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sus virtudes son que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es generoso, que Dios es protector, que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para libertar, que Dios venció la muerte, que allá en la cruz Dios venció todas nuestras maldiciones. De eso es que nosotros debemos testificar, porque dice que así como ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Este es el tiempo para testificar de Él. Todo lo que existe está en el hueco de su mano. Ese es el mensaje que llevamos, que Jesucristo venció en la cruz, que toda potestad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella, que Él tiene poder para sanar. ¿Y cómo voy a manifestar esto? ¿Cómo voy a contarle a la gente que esto es real? ¿Cómo? Muy sencillo. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Recuerda el endemoniado gadareno? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Jesús cuando él trató de seguirle? Primero ve y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuán grandes cosas Él ha hecho.
Él es todopoderoso. Y la misma escritura lo dice que desde el principio tú fundaste la tierra. Es el Salmo 102. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás. Todo va a cambiar, todo va a pasar, la tierra va a envejecer. La tierra un día no estará. Esta tierra como usted la conoce un día no estará. Aquello a lo que le apuntamos, a lo que le apostamos, lo mejor de nuestras vidas, un día no estará. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. La palabra misma testifica del poder de Dios, del amor de Dios, de cuán seguros estamos en sus manos. Y esa es nuestra misión, proclamar sus maravillas, como lo dice el Salmo 77. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Meditaré en tus obras, es nuestra responsabilidad. No dejar desperdiciar nada de lo que hemos recibido de Él. Meditar en sus obras, hablar de ellas, contarle al mundo que Él es real, lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Me salvó a mí, te puede salvar a ti. No solo te puede salvar, ya hizo todo lo que estaba en sus manos para que tú fueras salvo. Es poderoso para sanarte, es poderoso para restaurarte, es poderoso para darte salvación. Hay un salmo que nos exhorta fuertemente en este sentido, en el sentido de nunca olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y ese es el Salmo 78. Lo vamos a leerlo allí desde el versículo 1. La fidelidad de Dios no tiene límite, la fidelidad de Dios, aunque nosotros le seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y no podemos olvidar esto. Él dice, escucha pueblo mío mi ley, mis estatutos, mis mandatos, los deseos de mi corazón. Abriré mi boca en proverbios. Les voy a hablar y lo voy a hacer a través de proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. El pueblo hebreo fue muy celoso en transmitir de manera escrita y de manera oral, verbal, lo que Dios había hecho. Ellos se aseguraban de que sus hijos no se olvidaran. Sin embargo, aquí Dios les está reclamando. Está diciendo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Ellos están hablando como sus padres hablaban. ¿Recuerdan cuando el mar se abrió en dos y mi pueblo cruzó al otro lado del mar, cruzó en seco? Y luego sus enemigos cayeron cuando el mar se cerró sobre ellos. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es de vital importancia, es de vida a muerte que nosotros transmitamos estas enseñanzas que Dios nos dejó. Testimonio a hombres y mujeres que vieron con sus ojos el poder de Dios manifiesto en favor de aquellos que Él llamó mi pueblo. Un pueblo que no siempre le fue fiel. De hecho, la mayor parte del tiempo le ha sido infiel. Pero Dios siguió siendo fiel. Él es un buen Padre. Él no se olvida que aún somos débiles. Así que es importante que no olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel y le mandó a nuestros padres que se las dijeran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Miren la importancia del testimonio, principalmente a los de nuestra propia casa. No dejemos de contarles a nuestros hijos los milagros que Dios ha hecho. Testifiquemos. Dios me ha dicho a mí, una vez puso en mi corazón que empezara a escribir todos aquellos hechos importantes, todas las cosas que sucedían al interior de la congregación, en mi vida, con mi familia, los amigos, y aquellas personas que recibían el testimonio, cómo eran tocadas, impactadas por el Evangelio. Muchos de ellos a través de
sanidades, liberaciones, milagros financieros, milagros en el corazón. Y un día yo dejé de hacerlo. Y esa semana escuché el Espíritu Santo mientras yo dormía. Me dijo, no dejes de escribir en tu bitácora. Así dijo, no dejes de escribir en tu bitácora. No dejes de escribir, de dejar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho. No solo en tu vida, también en los demás. Así que ahí llevo un cuaderno y todo el tiempo lo tengo ahí cerca. Cuando me acuesto pongo mi Biblia y a un lado un cuaderno, debajo un cuaderno. Porque cada vez que el Señor trae a la memoria situaciones particulares, maravillas, milagros, sueños, todo lo que Dios me da yo lo voy atesorando allí. No quiero que se pierda nada de eso. A fin de que pongan en Dios su confianza. Esto es testimonio. Y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Hechos 14:16 nos dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. A usted y a mí nos dejó caminar en esos caminos perversos de antes. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si bien es cierto que en otro tiempo anduvimos en nuestros propios caminos de maldad, también es cierto que el Señor no se ha quedado sin darnos testimonio. Milagros poderosos en nuestras vidas, hemos sido testigos oculares de cosas que Él ha hecho tremendas en personas muy cercanas, en nuestros propios hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos, los allegados, en ustedes los que están escuchando. Ustedes son un testimonio vivo para nosotros de que Dios vive. Doy fe y doy testimonio de que los que he leído, aquellos que he saludado en esta mañana, la mayoría de ellos, no sé si todos, han sido un testimonio poderoso del cual yo hoy me valgo para ir y decir, mira, yo sé, yo he visto a Dios actuar. Y he hablado acerca de usted y he dicho, Dios hizo en esta persona esto. Probablemente no mencione su nombre, porque sin su permiso no lo voy a hacer, pero sí puedo hablar de lo que Dios hace. Dios en una persona hizo esto, en otra persona hizo aquello. Porque no quiero que este fluir del mover de Dios se detenga. Cuando yo dejo de hablar del poder de Dios, de las maravillas de Dios, ese fluir parece detenerse. ¿Cómo nos gozábamos antes contando historias de terror, historias de espantos? Y mientras hablábamos de eso, los demonios mismos se manifestaban en forma de temor, en forma de sensaciones, de emociones. Y ahora, ¿cómo no vamos a testificar del Dios de gloria que nos salvó, que nos libró de la muerte, que nos reconcilió con Él y que no se quedó sin testimonio? Porque tú puedes dar testimonio de sanidades. Dios te ha sanado, Dios te ha salvado, Dios ha restaurado tu hogar, Dios ha restaurado tu casa, Dios ha restaurado tu confianza en Él. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, dignas de contar, porque es así como glorificamos el nombre de Dios. Si las callamos, entonces no cumplimos la palabra que dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Dios nos lo dio gratuitamente. Nadie nos cobró por ello. Oraron por nosotros, no nos cobraron por eso. Vimos el poder de Dios actuando en nuestras vidas, no nos cobró Él por eso. Así que es nuestra responsabilidad ahora hacer lo mismo, testificar, poner nuestras manos como lo hicieron sobre nosotros, poner nuestras manos o dirigirlas hacia alguien, dirigir una oración hacia alguien que lo necesita. Entonces, el fluir de ese testimonio de Dios no se detiene. Aquí nos exhorta, dice, no sean como sus padres. El Salmo 78:8 nos dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. A menos que tú cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida, a menos que tú testifiques y glorifiques a Dios, su nombre, a través del testimonio que Él te ha permitido, pues vas a terminar olvidando lo que Él hizo por ti.
Cada vez que vamos a algún lugar, contamos a la gente, hay un grupo de personas escuchando, yo me deleito porque refresca mi memoria, mi fe se aumenta. Algo sucede, voy siendo renovado y Dios me da más testimonios para poder compartir. Una de las cosas que yo le pedí al Señor cuando comencé este caminar con Él es: Señor, yo quiero compartir de lo que tú has hecho en mi vida. Yo no quiero tanto compartir sobre lo que has hecho en otros. Es bonito, me gusta y lo comparto también. Pero Señor, yo quiero que mi vida sea realmente un testimonio vivo. Que yo pueda hablar de Dios, si es real. No porque me contó alguien, que un amigo le contó al primo, que el amigo... No, porque te he visto obrar en mi vida. Y a veces eso me ha costado pasar por situaciones molestas, situaciones difíciles, pero que a la postre se han convertido en tremendos testimonios. Da vértigo caminar así, pero siempre vemos la gloria de Dios. Si no queremos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es necesario que testifiquemos con nuestros labios, primeramente con nuestra vida, pero también lo podemos hacer y lo debemos hacer con nuestros labios. Estos hombres se olvidaron de las obras de Dios y de sus maravillas que Él les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Recuerden, Él abrió el mar en dos. El Señor trajo plagas sobre Egipto para mostrar su celo por su pueblo. Y Dios ha mostrado el celo por ti. Así que no te detengas de contar lo que Dios ha hecho. Vamos allí al versículo 17 del mismo Salmo 78. Perdón. Pero aún volvieron a pecar contra Él. Él les sacó aguas, sacó de la peña corrientes de aguas, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra Dios. Se les olvidó el testimonio. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto y tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que Dios nos puede alimentar aquí? Miren que tenemos sed, Moisés, tenemos sed. ¿Nos vas a dejar aquí morir de sed? ¿Nos vas a dejar aquí morir de hambre? Cuando ellos eran testigos de que solo tenían que levantar su mirada y Dios abriría el mar como lo hizo antes, abriría los cielos con amplia provisión. En lugar de pedirle a Dios, de hablar con el papá, con el Padre, con el papá de nuestros corazones, el que nos ama, ellos ¿a quién miraron? Miraron a Moisés. Ellos, en lugar de haberle clamado a Dios, lo que dejaron que brotara de su corazón fue la amargura en forma de queja. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra, a pesar de la mala actitud de ellos. Se quejaron una vez y Dios les dio agua. Se quejaron una segunda vez, Dios les volvió a dar agua. Sin embargo, Dios se airó contra ellos. Y dice: ¿podrá dar pan también? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Porque queremos es carne. Por tanto oyó el Señor y se indignó, dicen las Escrituras. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué? Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná a pesar de la actitud de ellos. Porque no habían creído a Dios, se olvidaron de sus testimonios. Ahí más adelante, en el versículo 29, dice que ellos comieron cuando cayó sobre ellos una nube de codornices. Ellos anhelaban comer carne. Dijo: bueno, les voy a dar codornices para que coman hasta que les salgan por las narices. Y dice que comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. No le dieron importancia al testimonio que ya Dios había dejado para ellos. No confiaron, no permanecieron, no le fueron fieles. Es necesario que le creamos y es necesario que testifiquemos. Cada vez que testificamos de lo que Él ha hecho en nosotros, la fe de Dios se aumenta y se afirma en nuestro corazón.
Así que si los hacía morir, entonces ellos buscaban a Dios, dice allí. Solamente cuando los hacía morir, cuando ellos veían mortandad en el pueblo, no, algo terrible está pasando, busquemos a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Que no sea la enfermedad la que te recuerde que tienes un Dios poderoso. Que no sea la tragedia la que te haga levantar tu mirada. Mejor piensa en aquellos testimonios que Él dejó tras de sí, en aquellos testimonios que ha dejado tras de ti mismo. Porque tú no has sido la excepción. Todos hemos recibido testimonio de que Dios nos guarda, nos protege y nos ama. Dice que ellos le lisonjeaban con su boca. Ellos decían, oh Señor, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Dios. Pero sus corazones no eran rectos con Él. No estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. No era el deseo de Dios destruirlos. Era el deseo de Dios que ellos aprendieran a confiar. Que todas esas cosas que Él hacía por ellos afirmaran sus corazones en confianza, en paz. Allí en el versículo 42 dice, no se acordaron. Ellos volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Olvidaron eso cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Cuando Él trajo esas plagas sobre Egipto para favorecerlos a ellos, ellos lo olvidaron. Ahí el versículo 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Sus vidas ni sus labios testificaron del poder de Dios, sino que antes se volvieron y se rebelaron igual que sus padres. Mire que era un círculo vicioso, un ciclo. Se cumplía un ciclo. Ellos buscaban a Dios cuando estaban en problemas, cuando eran esclavos. Dios respondía, se olvidaban de Dios, volvía la tragedia sobre ellos, volvían y se quejaban, Dios volvía y respondía a pesar de que no se acercaban de la manera adecuada. Le enojaron con sus lugares altos. El hecho de haber olvidado las maravillas que Dios había hecho, de no haber dado testimonio de ello, de no haberlas atesorado en sus corazones, les llevó a, como dice aquí en el versículo 58, le enojaron con sus lugares altos. Eran lugares de adoración a dioses extraños y le provocaron a hacerlo con sus imágenes de talla. Olvidaron el amor de Dios, olvidaron ese Dios omnipresente, entonces inclinaron sus corazones a hacer aquello que no estaba en el corazón de Dios, a adorar lo que no era Dios. Dios oyó, lo vio y se enojó en gran manera y dice que aborreció a Israel. Luego también dice que entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque olvidaron los testimonios de Dios. Al final dice, eligió a David su siervo. Eligió a David su siervo en medio de toda esta infidelidad, de todos estos reclamos, de todas estas quejas. Dios se levantó para sí un hombre sencillo, un hombre que estaba arreando ovejas con una profesión menospreciada. Pero dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Lo levantó por rey. Lo levantó como un rey justo delante de los ojos de su pueblo. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Cuéntale a la gente que Dios es sanador. Cuéntale a la gente que Dios es sanador. Cuéntale lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no podía dejar de contarle a la gente que yo tuve 2 enfermedades incurables. Y que Dios, ese Dios que me llamó, cuando yo no le buscaba, el mismo que una noche se me aparece y que posteriormente volvió y lo hizo, y luego volvió y lo hizo, y luego lo volvió a hacer. Un día yo hablando con él acerca de estas cosas, de su poder, de su amor, de su cuidado, recuerdo que ni siquiera le mencioné mi enfermedad. Solamente le dije, Señor, yo quiero tu Espíritu, yo quiero esa promesa que está allí escrita en tu palabra, tu Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo vino sobre mí y me sanó completamente de las enfermedades que tenía. Voy a un chequeo médico y me dicen, no tiene nada de lo que se le había diagnosticado inicialmente. Tuvo que haber sido algún error. ¿Cómo no testificar? ¿Cómo no contarlo? Ahora, después de ese día que fui sano, ese día yo me sentí empoderado, como dice la palabra. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y esa semana había una persona enferma, había un hombre en la calle. Este hombre no era un habitante de calle, pero estaba durmiendo en la calle por diversas circunstancias. Me dijo que estaba sin trabajo, no había podido trabajar por mucho tiempo porque había tenido un accidente laboral y tenía mucho dolor en un brazo y en su pierna derecha, brazo derecho y pierna derecha. Así que yo dije, bueno, yo le voy a dar a este hombre de lo que Dios me dio. ¿Y qué fue lo que le di? Pues nada que fuera mío, todo de Él. Y Él nos envió a dar de manera liberada, con liberalidad, de gracia lo que recibimos de gracia. A mí no me costó nada, pues yo lo voy a dar de gracia. ¿Usted cree en Dios? Dijo, sí, yo creo en Dios. ¿Me deja orar por usted? Yo creo que Jesús ya lo sanó en la cruz. Y me dijo, bueno, gracias. Puse mi mano sobre él, oré, y el mismo Dios que me sanó a mí, invoqué ese nombre que es sobre todo nombre, invoqué el nombre de Jesús, y el hombre se fue. Aparentemente no sucedió nada. El hombre se fue. A los 8 días me lo encontré y me dijo, ese día cuando yo salí desde el hospital universitario, cuando llegué a Fundadores ya no tenía el dolor. Esta semana empiezo a trabajar. Así que, ¿cómo no testificar de lo que Él ha hecho en nosotros? Si lo que Él ha hecho en nosotros es el insumo que Él va a utilizar para traer restauración a otros, a muchos. Esto no es exclusivo de uno o de otro, es exclusivo de Dios. Y te quiere hacer partícipe. Dijo, me seréis testigos. Vosotros me seréis testigos. Ustedes, necesito testigos. ¿Estás dispuesto a ser un testigo? Pues no te calles de hablar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios ha actuado en otros. Así que acababa yo de recibir con mi sanidad el insumo para orar por otros, porque al ver a Dios actuando en mi vida yo dije, pues si actuó en mí seguramente lo quiere hacer en muchos más. Dios llama lo que no es como si fuera. Dios es todopoderoso y debemos testificar de ello. Hay cosas que no están y que Dios las llama a la existencia. Y este testimonio ya lo he contado, pero lo cuento de nuevo por causa de aquellos que no lo han escuchado. Y es de aquel testimonio que nos daba Enrique, de un hombre que él había orado por él porque sus finanzas estaban muy dañadas. Era un hombre que tenía 2 o 3 hijos, creo, 2 hijos, y los tenía en un colegio privado, un colegio muy costoso. Era un hombre que en su tiempo había tenido bastante dinero. Pero en ese momento le había llegado la crisis y ahora no tenía empleo, no tenía trabajo y debía 3 meses de la pensión de sus hijos. Así que pregunta, bueno, Enrique, ¿yo qué hago? Usted habla de finanzas, usted dice que Dios también restaura las finanzas. ¿Cómo puede restaurar mis finanzas? ¿O cómo puedo yo ver a Dios actuando en ellas? Y entonces él le dice, mira, haz un propósito. Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Haz un acto de confianza, de fe en el Señor. Y es que la generosidad prueba nuestra fe, nuestra confianza en que no vamos a estar escasos, aun cuando demos provisión que tengamos que parece que la fuéramos a necesitar luego. Dijo, propone en tu corazón un día darle a Dios lo que tengas. Bueno, el hombre quedó pensando en el asunto y el día que él menos pensaba, le llegó bajó esto a su corazón. Él dice, lo que tenga mañana en mi bolsillo, en mi billetera, se lo voy a dar a la primera persona que tú me muestres. Bueno, por la mañana entonces él se levanta, se iba a salir a dar una vuelta, cuando su esposa le dice, mi amor, ¿cómo te parece que mi papá me regaló dinero para pagar los 3 meses de la pensión de los niños? Ahí te lo metí en la billetera. El hombre dice, no, ¿yo qué voy a hacer? Él no le dice nada a ella, él sale y él dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pero fue que yo ya le dije a Dios que lo que tuviera en la billetera
se lo iba a dar a quien él me mostrara, pues entonces muéstrame. Más adelante, en el camino, hay una mujer llorando y él se acerca y saca el dinero y dice, yo no sé usted qué tendrá, cuál es su problema, pero mire, aquí Dios le manda esto. Y la mujer cae ahí llorando, ahí sí llorando de verdad, diciendo, Dios realmente existe, esto es lo que yo necesito para pagar una deuda que tengo. No sabía cómo lo iba a pagar, pero ahora veo que Dios es real. Bueno, el hombre regresa a su casa, va entrando cuando lo recibe su esposa. Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, mi amor, con el pago de las pensiones? Y él pues no sabía ni cómo decirles, saca su billetera y le iba a contar, le dice, mire, es que yo ayer, y cuando abre su billetera, se da cuenta que ahí está todo el dinero que él le había dado a esta mujer, estaba ahí de nuevo en su billetera. Yo le estoy hablando de algo de lo cual fuimos testigos de primera mano, pero la dureza del corazón es cosa tremenda. Eso sucedió, este hombre le estaba contando a Enrique mientras estaba aquí en la mesa de nuestro comedor. Estábamos almorzando, él recibe esta llamada y a él mismo se le aguan los ojos mientras tiene la llamada. Terminando la llamada dice, yo no sé, pero les voy a contar. Y es cuando él nos cuenta lo que acaba de suceder. Es algo que acababa de suceder. Por la dureza de mi corazón, yo en ese momento pensé, sí, muy bonito, muy especial, hasta hipócrita. Sí, muy bonito, muy especial el testimonio. Yo en realidad no lo estaba creyendo. Y decía, no, eso es demasiado. Bueno, ya eso es... Yo he visto a Dios hacer cosas más grandes, cosas tremendas. Pero no, ese no me bajó, no me entraba ese testimonio. Yo decía, no sé por qué, pero a pesar de que acababa de verlo hablando con el hombre. Y bueno, yo guardé silencio, y sí, muy especial el milagro, sí. Pues pasaron unos días, nos fuimos de viaje, mi esposa y yo, perdón, y nos fuimos de viaje y además de lo que ya estaba pago, yo le dije a ella, voy a sacar estos 500,000 pesos, los voy a echar en la billetera y allá yo sé que los vamos a necesitar para algún tour, para alguna cosa, era un paseo, un regalo que nos habían hecho como pareja. Bueno, echamos los 500,000 pesos y yo le dije, lo voy a contar de nuevo delante tuyo porque es que yo soy despistadito, para que tú te des cuenta que cuánto eché. Y eché 500,000 pesos. Pues estuvimos por allá en el paseo, compramos unas cosas, tomamos unos tours, eso fue aquí en Colombia, y al terminar ya llevábamos 3 de los 5 días que tomaba el tour, y yo le dije, voy a mirar si todavía queda algo de dinero, así que saco la billetera y los voy a contar delante de ti, 100, 200, 300, 400 y 500, pues los mismos 500 estaban ahí en la billetera. Así que el Señor me dijo, para que creas y no seas incrédulo como Tomás. O sea, Dios es creativo, Dios todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. Dios llama a la existencia lo que no es. Yo venía sacando dinero de allí, sí. Sabía que si hacía falta, pues tendríamos que hacer algo. Pero eso era lo que llevaba. Fíjese que Dios no tiene problemas con el dinero. Dios no tiene problemas con eso. Y a pesar de mi infidelidad, porque esa incredulidad mía era infidelidad, a tantos testimonios que ya había visto, no solamente en otros, también en mi propia vida, pues dicen, mira, ahí está para que creas. Y así como Dios llama a la existencia, también llama a la no existencia. ¿Cómo es eso? Un hombre vino alguna vez, este hombre había sido víctima de esta guerra loca en Colombia. Le habían pegado 8 tiros, había recibido 8 impactos de bala en su cuerpo. Y el primer día que vino, él pasó aquí a que oráramos por él. Se oró por él y yo no sabía él qué tenía, yo todavía no sabía la historia suya. Cuando se acercó y me dijo, mire, yo esta mano la tenía así cerrada, no me abría, porque tengo un proyectil aquí en la mano, entonces la mano me quedó así cerrada. Pero mire, ya la puedo mover. Bueno, ese fue ese día. Ya el proyectil ni le dolía ni lo sentía. A los 15 días, él viene de nuevo y nos dice, ¿cómo le parece que me van a tener que operar?
porque uno de los 8 proyectiles todavía está en mi cuerpo y está aquí muy cerca del corazón. Con mucha frecuencia me duele, yo siento un dolor aquí donde está, me está doliendo que no aguanto. Y me van a programar una cirugía para sacarlo. Lo que pasa es que es peligroso por el lugar donde está, yo no puedo tocar, mire, ahí está. Y yo, bueno, yo pensé, tal vez yo no sé, seguramente yo iba a orar para que la cirugía fuera un éxito. Pero cuando puse mi mano sobre él, el Espíritu Santo lo que me dijo fue lo siguiente, se lo voy a decir como me lo dijo. Dios Todopoderoso, tú creaste todas las cosas por tu palabra. Lo que existe viene de lo que no estaba. Y tú llamas a la existencia aquello que no es. Llamas lo que no es como si fuera. Y también tienes el poder y la autoridad para llamar lo que es como si no fuera. Así que en el nombre de Jesús, llamo por el poder de tu Espíritu a la no existencia ese proyectil. Inmediatamente el dolor desapareció y el hombre no volvió a percibir el proyectil. Unos meses después, visitando un lugar para ancianos, estaba allí el hombre. Él es un hombre ya mayor y yo le pregunté, oye, ¿cómo siguió tu situación con el proyectil? Me dijo, nunca más lo sentí, nunca más me molestó. Es necesario que testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer. Esto es algo que no es exclusivo de una persona, y eso no lo hice yo, eso lo hizo Él, para glorificarse en ese hombre y para que yo hoy pudiera testificarles a ustedes. Y seguramente en ustedes ha hecho cosas que ustedes al testificar le van a dar ese espacio para que Dios se siga glorificando en sus vidas y ustedes puedan seguir testificando. Nunca deberíamos parar de testificar de lo que Dios ha hecho. Son infinidad de milagros los que hemos presenciado. ¿Cómo no dar testimonio de lo que Él ya hizo? Alguna vez, contando estos testimonios, una mujer se animó a pedirme oración por su nieta. Una mujer no muy creyente. Alguna vez tuve la oportunidad de contarle de estos testimonios, de lo que Dios hacía, y me dijo, hágame un favor, es que mi nietecita de 3 años, o 2 años, creo que 2 o 3 años, se cayó y se fracturó el brazo, y la van a tener que operar esta semana. ¿Será que usted puede orar por ella? Y yo digo, bueno, pues si ya le conté el testimonio, ¿cómo no lo voy a hacer? Así que oramos a la distancia porque yo no conocía a la niña y se oró para que esa fractura fuera completamente sana. 8 días después de que le hicieron esa radiografía, la llevaron a la clínica a operarla. El médico dijo, no sé, le voy a sacar una segunda radiografía. Y cuando la vio, él decía, no puede ser, vea, aquí tengo la radiografía de hace 8 días y aquí tengo la radiografía nueva. Esta está fracturada y esta no tiene ningún tipo de fractura. ¿Se dan cuenta que el testimonio anima a otros a creer? Cuando Pablo y Pedro, ellos veían que había fe en alguien para ser sanados, ellos no tenían problema en decirle, levántate, le decían a un paralítico, le decían a un hombre que tenía sus pies lisiados, un hombre que estaba allí, no se podía, o que solo se arrastraba, levántate en el nombre de Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. El testimonio activa la fe en las personas. Hay muchos testimonios que les podría contar, pero yo sé que ustedes tienen también muchos testimonios para contar y activar la fe en los corazones de aquellos que hoy están desanimados. Mira, lo hizo por mí, si lo estás escuchando, es porque Dios quiere hacer también cosas contigo. No solamente en tu vida, sino a través de tu vida. Y eso que ahora tú estás viviendo, eso que parece una prueba muy horrible y que de hecho puede ser que lo sea, va a ser el insumo mañana con el cual Dios se va a glorificar a través de tu vida. Eso que ahora no entiendes, esa enfermedad, esa situación, ese tiempo de separación, ese hijo rebelde, sí, todas aquellas circunstancias que no quisiéramos vivir. Si hoy te abres a creer y recuerdas que Dios ya hizo maravillas y las volverá a hacer, porque aquel que las hizo todavía está vivo, no se ha enfermado, no está enfermo ni se ha muerto, está perfectamente vivo y está allí y ha ido y fue a la cruz para empoderarnos,
fue a la cruz y resucitó. Y Él dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Así que primero esas aguas tienen que llenar tu corazón y luego a través del testimonio esas aguas van a fluir hacia otros. Y muchos serán beneficiados. Pero es necesario que testifiques. Testifica de lo que Dios ha hecho. Esa fístula que Dios sanó. Ese brazo roto que Dios sanó. Ese corazón nuevo que Dios te dio. Esas finanzas que Dios restauró. Esa relación de pareja que Dios restauró. Esa reconciliación con tu enemigo, esa reconciliación con tu mamá, con tu papá. Cuéntalo y glorifica el nombre de Dios. Cuéntalo, no te lo guardes. Y cuando tú lo cuentes, Dios te va a dar muchos más testimonios, porque estás usando las herramientas que Dios te da. Y Dios le da herramientas a aquel que las usa. Así que no te pierdas de dar testimonio de la gloria de Dios, y muchos serán salvos por causa de lo que Dios hizo en ti. Y recuerda, no eres tú. Yo recuerdo que no soy yo. Es Él el que me salvó a mí, el que me tocó a mí, es el que va a tocar a los otros. Y va a usar tus manitos, va a usar tus brazos, va a usar tu boca. Abre tu boca y Él la va a llenar con palabras de vida. Pero testifica de lo que Dios ha hecho en ti. Testifica que antes eras depresiva, que antes eras temeroso. Testifica que antes mantenías con muchos temores. Testifica de todo aquello que Dios ha hecho. Aún tú has sido sanado físicamente. Aún muchos de los que están escuchando en este mismo instante están siendo sanados. Y miren sus cuerpos y verán que aquello que les dolía ya no les duele. ¿Te das cuenta del poder del testimonio de Dios? Porque un día Dios se llevó mis dolores y me dio autoridad para orar por ti y declarar que ese dolor se va de tu vida. Y sé que estás siendo sanado. Sé que hay partes del cuerpo que no están en su lugar y que ahora están siendo puestas en su lugar. Gracias al testimonio que glorifica el nombre de Dios. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Tú eres sano, eres sana. Puertas se abren delante de ti, así como el mar se abrió delante del pueblo de Dios, puertas se están abriendo delante de ti en esta misma hora. Y puertas del pasado se están cerrando en esta misma hora. El pasado quedó atrás. Solamente aquello que glorifica el nombre de Dios, que está en tu pasado, solamente eso vale la pena traer al presente. Porque va a ser un instrumento para la gloria de nuestro Señor. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida, y en el nombre de Jesús le doy gracias porque está trayendo respuesta a aquellos que están creyendo, aquellos que se han dispuesto y que han determinado también ir y testificar. Será un testimonio vivo, un testimonio revestido de poder. Tus palabras no serán en vano, porque cuando abras tu boca, Dios la va a llenar con sabiduría. Palabras que no te imaginaste que podían salir de ti, son las que van a salir, porque has determinado dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Están las redes sociales, están los medios, está el teléfono, el WhatsApp, hay tantas cosas. Hoy en día no nos pueden retener, no nos pueden detener en cuatro paredes. El poder de Dios es incontenible, nadie lo puede contener. Así que la gloria de Dios cubre toda la tierra. Y aquel mismo que vino sobre nuestras vidas, que nos ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para llevar libertad a los cautivos, para orar por los enfermos y que estos sean sanos, es el mismo Dios que ahora te unge con su Espíritu, para que vayas y testifiques de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, revisa tu cuerpo porque eres sano por el poder de la gloria del Señor, y testifica de ello, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarnos siempre en este espacio, que el Señor les bendiga y les utilice de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu vida y doy gracias a Dios por este espacio que nos regala. Que tenga un feliz día.